Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El más reciente caso de censura en el mundo literario toca a uno de los autores de culto en la literatura infantil. Se trata de Roald Dahl, autor de clásicos como Matilde y Charlie y la fábrica de chocolates. La polémica viene porque se piensa que algunas de las expresiones que están en los cuentos de Dahl son incorrectas. Así, aquí la censura no proviene de la prohibición de circulación o lectura o de la desaparición de estos libros, sino del ajuste de sus palabras para que se adapte a un mundo que reclama corrección. Empecemos por conocer a este autor que nos tiene ahora hablando de censura. Esta breve biografía sobre Dahl nos recuerda muchas de sus obras y su prodigiosa capacidad para inventar historias que hoy se consideran buena literatura, que, como dice la escritora española Elvira Lindo, esta debe tener algo transgresor, subversivo y no pedagógico, para que los niños sientan que entran en un terreno de plena soberanía. Érase una vez un niño altísimo y con una imaginación tan grande como un melocotón gigante, que nació en Gales hace justo un siglo. Se llamaba Roald Dahl. Sus primeros años no fueron fáciles. Su padre falleció y el pequeño Roald tuvo que educarse en los severos colegios británicos de la época, regentados por auténticas brujas. ¡Sentaos! El único consuelo que tenía eran los cuentos que le contaba su madre de su Noruega natal y los dulces que les daban a probar en clase los fabricantes de chocolates Cadbury, que querían conocer la aceptación de sus nuevos productos entre aquellos niños. Cuando terminó el colegio, el joven Roald se fue a África en busca de aventuras. Allí aprendió a pilotar aviones, sufriendo un grave accidente en Libia que le dejó inmóvil y ciego durante varios meses. ¿Christopherson? Estoy bien. En la soledad de sus vuelos y de su convalecencia, muchas historias fantásticas fueron llegando a su cabeza. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Estados Unidos. Allí trabajó para el Servicio Secreto Británico y fue requerido por Walt Disney para escribir un cuento sobre los gremlins, unos duendecillos imaginarios que hacían trastadas en los motores del avión. En Hollywood también conoció a su primera esposa, la actriz Patricia Neal. Con ella tuvo 5 hijos, a los que Roald les contaba cuentos de su invención que pronto se convertirían en grandes clásicos de la literatura infantil, ilustrados por el dibujante Quentin Blake. Muchos de ellos han sido adaptados al cine. Matilda, Las Brujas, Danny el Campeón del Mundo, James y el Melocotón Gigante, Fantástico Señor Fox o la reciente Mi Amigo el Gigante. Charlie y la fábrica de chocolate ha sido llevado a la gran pantalla en 2 ocasiones. El guión de la primera versión es del propio Roald Dahl, que tuvo que ejercer de guionista en varias ocasiones más para mantener a su numerosa familia. Suyos son los guiones de 2 películas vinculadas a otro antiguo miembro del servicio secreto, Ian Fleming, creador del Agente 007. Roald Dahl adaptaría al cine su libro infantil Chitty Chitty Bang Bang. Y el de la saga James Bond solo se vive 2 veces. Además, Roald Dahl escribió numerosos relatos de intriga para adultos. Muchos sedujeron al mismísimo maestro del suspense y fueron adaptados para su célebre serie de televisión Alfred Hitchcock presenta. Roald Dahl, un gigante bonachón, nos dejó en 1990 a causa de una leucemia. Afortunadamente, su obra sigue haciendo soñar y reflexionar a millones de niños y adultos en todo el mundo. Ahora nos vamos a ocupar de conocer de qué se trata esta censura. En esta nota del canal de YouTube de los escritores Ana Vallabriga y David Zaplana hay una explicación de la intención editorial y un conjunto de preguntas sobre las presiones del mercado, la intención comercial de las obras, la consideración de la infancia como estúpida e incapaz de comprender el mundo. Soy Ana Vallabriga y este es el informativo literario semanal. Reeditan las obras de Roald Dahl sin palabras ofensivas como gordo y feo.
Las editoriales del autor británico dicen que pretenden que sus libros sean más inclusivos. Las editoriales son Puffin Books y The Roald Dahl Story Company. La consecuencia, Augustus Globe no es gordo sino enorme, la señora Tweed ya no es terriblemente fea y los personajes no se ponen blancos, sino pálidos. Los Oompa Loompas ya no son hombres pequeños, sino personas pequeñas. La pequeña Matilda, que es una gran lectora, ya no lee a Joseph Conrad, sino a Jane Austen. Salman Rushdie calificó como censura absurda estos cambios, pero un portavoz de la editorial defendió que todos los cambios realizados han sido pequeños y cuidadosamente considerados. Además dice que no alteran el espíritu de los libros, que en su núcleo conservan toda la irreverencia, fuerza y dilemas morales que puedan tener. Miguel López, el hematocrítico, autor infantil y maestro, dice respecto a los cambios: es una práctica editorial que siempre se ha hecho, pero no acompañaba la polémica. Recuerdo la de Los 5 de Enid Blyton, donde los gitanos eran como unos seres mágicos que leían las cartas. Estaba obsoleto. Hay versiones donde ha desaparecido y no ha habido polémica, porque era una decisión editorial y a nadie le importa. Lo curioso es que el primero que modificó los textos de Dahl para adaptarse a los tiempos fue el propio Dahl. En la primera edición de Charlie y la fábrica de chocolate, los Oompa Loompas eran pigmeos africanos y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color se quejó. La solución de Dahl para la segunda edición fue convertirlos en ayudantes blancos y así se ha mantenido. Esa no era la primera vez que se acusaba de racismo a Roald Dahl. Con el tiempo también lo fue de antisemitismo y de misoginia. En 1998, la periodista canadiense Michelle Landsberg decía que para Roald Dahl las mujeres malvadas, dominantes, apestosas, gordas y feas son sus villanos favoritos. Ante esta situación, y dado que es contenido infantil, ¿son capaces los niños durante la lectura de entender que lo que están leyendo son sensibilidades que responden a otros tiempos? Para el psicólogo Javier Urra, la solución puede pasar por añadir notas aclaratorias antes de modificaciones. Dice Urra: para los niños lo mejor es ponerles una nota al inicio del cuento que explique que el libro se escribió en tal año y que los términos son de esa época. Y un anexo al final para explicar que en 2023 se tiene cuidado con palabras como esas. Eso es bueno porque, de otro modo, los niños no entienden que la sociedad cambia, pero el texto lo mantendría como lo hizo el autor. Pero aún hay un elemento más en esta historia póstuma de Dahl: Netflix. En 2021, el gigante Netflix llegó a un acuerdo con los herederos de Dahl por $1.000 millones. En los próximos años se avecina una avalancha de series y películas sobre la obra del escritor. ¿Habrá tenido algo que ver el gigante estadounidense en las modificaciones? La editorial Alfaguara, aunque pertenece al mismo grupo editorial que la editorial inglesa Puffin Books, es decir, Penguin Random House, anunció que mantendrá sus ediciones de Roald Dahl con los textos originales del autor británico sin modificar sus publicaciones en castellano. También mantendrá los textos Gallimard en Francia. ¿Es esta una ultracorrección que se les ha ido de las manos? ¿Es censura? ¿Sobreprotección de la infancia? Y una última cuestión: ¿por qué han causado tanto revuelo estas modificaciones cuando ya se habían hecho con otros autores sin tanta polémica? A continuación, y en las voces de Andrés Restrepo y Sara Echeverry, una lista de libros censurados y las razones para ello. Estos libros no aparecen en el Index Librorum Prohibitorum Expurgatorum que la Iglesia Católica construyó desde el año 1515 y hasta 1948, sino que aparecen en planes de lectura, programas de gobierno o instituciones como las bibliotecas. La Odisea de Homero. Las ideas griegas de libertad no fueron bien recibidas en los tiempos del emperador Calígula, por ello, él intentó vetarlo. Platón sugirió también censurarlo para lectores adolescentes. Charlie y la fábrica de chocolate, Roald Dahl. En la primera edición, los famosos Oompa Loompas eran pigmeos africanos. Tras años de duras críticas, Dahl realizó un ejercicio de autocensura, cambiando la descripción de estos seres. Oliver Charles Dickens. Algunos maestros decidieron incluir la obra en sus clases de literatura y algunos padres inconformes consideraban que la historia de Oliver violaba el derecho de sus hijos a recibir una educación laica. James y el melocotón gigante, Roald Dahl. Este libro describe a un niño que vive bajo la opresión de sus cuidadores
y el cual se apoya en su propia creatividad y un mundo alternativo para poder sobrevivir. Quienes se oponen a la obra no les gusta la violencia, el lenguaje y la desobediencia a los adultos. Caperucita Roja, Charles Perrault. Prohibido en 2 distritos californianos porque una de las cosas que llevaba la niña en su cesta para su abuelita era vino. Harry Potter y la piedra filosofal, J.K. Rowling. Especialmente en Estados Unidos, Harry Potter no dejó nunca de lidiar con la censura debido a diversas acusaciones de fomentar el esoterismo y la brujería. Lazarillo de Tormes, anónimo. Prohibido y buscado por la Inquisición por sus críticas a la Iglesia, sobrevivió oculto en bibliotecas tras falsas paredes. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Prohibido en China por mostrar animales con la habilidad del lenguaje, que se considera exclusiva del ser humano. Equiparar a los animales con los humanos se consideró inadmisible. De una nota de la cadena Serie en la voz de Pedro Cerrillo, reconocido experto en literatura infantil, tomamos esta explicación sobre censura y poder, la que nos presentan información sobre el tipo de censura que se aplica a los libros. Pedro, yo me quedé muy sorprendido cuando de repente descubrí que los libros infantiles también eran censurados. No es porque no lo hubiese pensado, es que no me había detenido a pensar que eso podía ser posible. Claro que ha habido libros infantiles censurados, muchos y en muchos sitios, ¿no? Habría que diferenciar 2 tipos de censura. Las censuras que se han ejercido institucionalmente desde las instancias del poder. En estos casos son censuras que siempre se han producido en periodos dictatoriales en distintos países, pero luego hay también otro tipo de censura que institucionalmente no tiene la misma representación y que se ejercen desde otros ámbitos y de otras maneras, ¿no? Recomendando ciertos libros y no dejando que entren en determinados sitios otros libros, dando prevalencia a unos frente a otros, en fin, etcétera. Fundamentalmente hemos trabajado los primeros, ¿no? Y lo hemos trabajado tanto en el siglo XX español como en el siglo XX en 7 países latinoamericanos, que enumero muy rápidamente. México, Venezuela, Cuba, Argentina, Chile, Guatemala y Colombia, con investigadores de esos países, ¿no? Hemos hecho un estudio durante 3 años de cómo ha sido el ejercicio de las censuras del poder y de qué manera se han producido en todos esos sitios, ¿no? En el caso español, durante los 40 años del franquismo, como es lógico. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos y alguno de ellos quizá, Pedro, lo podamos desarrollar. Por ejemplo, en Toussaint, en Francia, en pleno siglo XXI, se censura el libro porque aparecen hombres y mujeres desnudos, viene a decir, ¿no? Sí. Por ejemplo, ese es uno de los casos, pero encontramos más. Por ejemplo... Hay continuos casos. El año pasado, el alcalde de Venecia, un alcalde de un partido conservador, pues prohibió que el libro Orejas de Mariposa, que es un álbum infantil absolutamente estupendo y que no tiene absolutamente nada, dijo que no era nada conveniente para que lo leyeran y lo vieran los niños y que se retirara de los colegios y de las bibliotecas, ¿no? Bueno, es que incluso hasta en El Principito, Pedro, ¿verdad? No, El Principito ha sido un libro perseguido no solamente en España, ha sido un libro perseguido, en Argentina, en Venezuela, en un montón de sitios. Hoy mismo ha habido investigadores que han expuesto los problemas de la censura de la literatura infantil en Venezuela y en Cuba, y El Principito es otro de los libros que ha salido. En Argentina, en la dictadura de Videla, ocurrió exactamente lo mismo. Y en la actualidad en Estados Unidos, con un cuento en el que los protagonistas es una pareja de 2 pingüinos machos que tienen un niño. 2 machos, sí. 3 con tango. Es un magnífico, espléndido, maravilloso álbum ilustrado, además basado en un hecho real, 2 pingüinos machos del zoo de, no sé si es de Washington o de Nueva York, ya no lo recuerdo, pues encuentran un huevo de pingüina perdido y deciden incubarlo. Son 2 pingüinos machos que conviven en el mismo espacio. Lo incuban y nace Tango, que es el 3er pingüino, y esta pareja, diríamos, fuera de lo convencional, deciden que es su pingüinito, ¿no? Y es 3 con tango. Y bueno, pues eso en muchos estados de Estados Unidos, los gobernadores
mandan cada año circulares, sobre todo a las bibliotecas, para decir que ese libro no esté al alcance de los niños, ¿no? La Asociación de Bibliotecarios Estadounidenses lleva varios años denunciando en una lista cuáles son los libros sobre los que tienen más presiones para quitarlos de la circulación directa. Y el primero, últimamente, viene apareciendo siempre Tres con Tango. En la última dictadura militar en Argentina, la prohibición y quema de libros fue una constante. Uno de los textos prohibidos fue La Torre de los Cubos de Laura de Betach, un libro que en 1979 se declaró mediante un decreto inadecuado por su exceso de imaginación y falta de objetivos trascendentes. En esta nota de Prohibido no leer, un programa del Instituto Nacional de Formación Docente, la autora cuenta qué fue lo que ocurrió. También aparece la voz de Marino Guarido, directivo de SUTEBA, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, para explicarnos qué pasaba en las escuelas con estas prohibiciones. Considerando que toda obra literaria para niños debe reunir las condiciones básicas de estilo, que del análisis de la obra La Torre de Cubos se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, ilimitada fantasía, el Ministerio resuelve prohibir el uso de La Torre de Cubos de Laura de Betach de forma. La prohibición empezó como una especie de enfermedad que primero fue pequeña y después fue haciendo metástasis, ¿no? Yo era como que ya estaba un poco enterada, ¿no? Que incluso yo tuve advertencia de mi familia, que si bien le gustó mucho el libro y qué sé yo, mi papá enseguidita se preocupó, porque me dijo, vos vas a tener problemas con ese libro. Yo trabajaba en Villiquen en aquel momento. Un gran amigo mío que estaba en la redacción me llama y me dice, mira Laura, me han pedido que escriba un informe sobre vos. Entonces yo le digo, ¿informe sobre mí? ¿Por qué? ¿Qué? Aunque algo me esperaba, ¿no? Y me dice, sí, por la prohibición de La Torre, porque se nacionalizó el decreto y ahora es en todo el país. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. En aquel momento el sistema educativo en sí tenía más instancias desde los niveles de dirección, de control de lo que uno hacía o podía hacer en el aula, que de asesoramiento en la manera de enseñar y qué enseñar. Las directivas que mandaban del Ministerio de Educación de la Nación, que llegaba a las escuelas, decían, conozcamos a nuestro enemigo. Había un operativo que se llamaba el Operativo Claridad, Operación Claridad, algo así, donde daba indicaciones para detectar subversivos en las escuelas y estar atentos al material que utilizaba porque fomentarían conductas rebeldes en los alumnos. En esas directivas que llegaban a los directores para que controlen, que decían de encontrar al enemigo, decían arrancar de raíz la subversión. Era una sensación muy grande de desasosiego. Mis amigos, entre comillas, muchos se alejaron. Algunos a la media cuadra se cruzaban de vereda. Fue muy horrible, no tanto por la falta del libro, esa cosa de sentir que a uno le secuestran. También fue un hijo secuestrado, porque lo sacaron de todas las bibliotecas. De Senda, portal de literatura, dejamos a ustedes esta nota sobre a qué se debe la censura. En esta y de la mano de lo que propone María Teresa Andretto, podemos decir que se trata de una vieja tentativa de moralizar a través de la literatura infantil de un lado, de reducir las tensiones del mundo y sus relaciones, y del otro, de la producción de libros y colecciones que expropian a la literatura la intensidad. Denuncian la censura en los libros infantiles.
Editores y autores de todo el mundo denuncian en la Feria de Bolonia un aumento de la censura de temáticas polémicas para niños. Hay presiones progresistas y conservadoras, libros cuestionados en Portugal o en Italia, y el foco de preocupación varía de la violencia a la tristeza, desde obras antiguas poco inclusivas hasta quejas por la defensa de determinados colectivos. La guerra, de José Jorge y André Letria, fue prohibido en Rusia, ya que iba a publicarse poco antes de la invasión de Ucrania. El maravilloso mini pelo oso, de Beatriz Alemania, sufrió cortes en mercados a priori más tolerantes. En algunas ediciones no se halla rastro del cuchillo manchado de sangre que dibujó la autora en el original. Hasta el superventas español El monstruo de colores fue puesto en duda en el encuentro de Bolonia, acusado de una narración encasillada de las emociones. En la Feria de Bolonia se han realizado 2 conferencias dedicadas a la censura y la reescritura de clásicos infantiles. Dice Anderson, hace 10 años habría dicho que la mayoría de los problemas procedían de la izquierda, y eso sigue sucediendo, pero en los últimos 2 años la censura de la derecha ha irrumpido de una forma que nunca se había visto. Además, en el pasado eran individuos específicos en ciertas comunidades, ahora se organizan nacionalmente, van a por maestros, bibliotecarios, editores. Ante la presión, la empresa que gestiona el legado de Roald Dahl ha anunciado que la versión original también se seguirá editando. Giovanna Zoboli, escritora y editora, explica que lo que el mercado ofrece hoy a la infancia está esterilizado, confeccionado para pasar el filtro de los adultos, que son los mediadores fundamentales de las compras. Una de las conclusiones de estas conferencias fue que es mejor contextualizar la lectura y explicar el pasado. Doris Breitmoser, directora gerente de la Asociación de Literatura Infantil de Alemania, apuntó: lo que pediríamos a una obra para adultos es lo mismo que debemos exigirle a una infantil. En 1977, un decreto militar prohibía el clásico infantil Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, acusado de contener cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de capacitación ideológica del accionar subversivo. Aquí un fragmento del cuento. Un elefante ocupa mucho espacio. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben. Y por eso lo cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor?, le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras anchas selvas. ¿De qué te quejas, Víctor?, interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del domador te crió... La investigadora en literatura infantil y juvenil Carmen Elisa Acosta nos trae la noticia de un caso de censura en Colombia. En la voz de Julieta aborda esta historia de exclusiones de literatura infantil por la disputa entre liberales y conservadores. Quizá el único caso de censura de una publicación dirigida a los niños que ha sido estudiado y de manera parcial es el de la oposición de la Iglesia Católica a las publicaciones realizadas en el primer gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo como parte de su proyecto educativo. La revista Rin Rin, dirigida específicamente para los niños, estuvo en el centro del conflicto. Renan Silva señala la imposibilidad que parece haber encontrado los contendientes para dar con fórmulas que llevaran los cambios educativos más allá del terreno partidista y religioso.
Los contendientes eran el gobierno y la iglesia, y uno de los puntos en discordia fueron los materiales de lectura que debían implementarse en las escuelas. Se publicaron 2 revistas de manera simultánea, los 2 con un título referido a la obra de Rafael Pombo. Por una parte, Chanchito, conservadora y católica, publicada por Vicente Caro, y la mencionada Rin Rin, de expresión liberal, que fue parte del proyecto cultural del gobierno para combatir el analfabetismo. De la revista Rin Rin se publicaron 10 números entre 1936 y 1938. Contenía la obra de Pombo, cuentos, poemas, descripciones geográficas y de costumbres nacionales, agriculturas, y en cada número la letra de una canción y su partitura para que los niños la pudieran interpretar. 2 factores parecen ser objeto de la censura y de preocupación por parte de la Iglesia: el proyecto educativo que respalda la revista y la revista en sí, esta última a la vez desde 2 vías: sus textos y algo fundamental para esta reflexión: los peligros de la imagen. Sergio Trujillo Nagnenat será el encargado de realizar las ilustraciones de la revista Rin Rin. A lo letrado ingresa la fuerza de la imagen que acompaña, dialoga o direcciona el sentido de la palabra escrita. De una parte, no era de su gusto la composición formal, los colores, el trazado de la línea. De otra, las posiciones del cuerpo de la mujer y los trajes modernos de tela y a la rodilla le incomodaban como presentación del cuerpo. Los párrocos consideraban un insulto que tales láminas se pudieran colocar cerca de las imágenes o estatuillas de la Virgen María, y procedieron a retirar de muchas escuelas las imágenes de la Virgen a las que no aceptaban ver al lado de las láminas que difundían los liberales. Los párrocos nunca mencionan que se repartieron también cientos de reproducciones de los próceres de la independencia nacional y miles de mapas de Colombia y de dibujos que invitaban a utilizar normas de aseo. Pero el caso señalado es quizá una muestra del imaginario de infancia en que se apoyaba la Iglesia al señalar los posibles ataques a la inocencia infantil y la analogía directa que dicho hecho produciría en el orden y la paz de la nación. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.